a lo que va a pasar próximamente en el resto del viejo continente. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarte un poco cómo has valorado tú esta noticia con la que hemos amanecido esta mañana, con el dato de IPP, de precios mayoristas en Alemania, donde sí que es cierto que, bueno, en términos anuales teníamos una subida de los precios muy abultada del 34%, si no me equivoco, respecto a un 45% que creo que teníamos el mes pasado. No me sé las cifras exactas, pero más o menos van por ahí los tiros, si no, corrígeme por favor, Jaime. Pero la clave de todo al final también está en lo que ha sucedido en términos mensuales, una caída de los precios mayoristas respecto al mes anterior del 4,2%. Por lo tanto, Jaime, estamos ante la primera señal deflacionista. No sé si a lo mejor este dato hay que cogerlo un poco con pinzas. En general, ¿cuál es tu interpretación? Bueno, sí, efectivamente el dato de índice de precios industrial ha dado un pequeño alivio que bueno, no estaba contemplado por los analistas, y es precisamente esa caída mensual que apuntabas del 4,2% con respecto a septiembre. Sin embargo, creo que aún es muy pronto para poder, digamos, celebrar que la política monetaria del Banco Central Europeo ya está dando resultados. Es decir, estamos hablando del dato de un mes, porque si comparamos con la interanual, que es lo que también comentabas, el dato sigue siendo excesivamente alto. Los precios de producción han subido un 34,5% en comparación con octubre de 2021. Para dar una comparativa, para dimensionar cómo de alta es, ¿no?, esta cifra, hay que recordar que en los últimos años, si por ejemplo vamos a niveles del año 2018, este índice de precios de producción industrial se habría mantenido en unos niveles estables entre el 1 y el 2%. Incluso en el 2020 hubo un periodo en el que sí que hubo una deflación, a nivel interanual había caídas de los precios, por lo cual podemos ver que un 1 o 2% frente al 34,5% que tenemos ahora interanual, estamos aún muy alejados, ¿no?, de lo que se podría considerar históricamente normal en este tipo de índices. Por tanto, prudencia porque los precios mayoristas siguen siendo muy elevados, sobre todo por la energía, ¿no?, que es el principal responsable de este incremento interanual. Jaime, ¿podemos esperar que de cara a los próximos meses sigamos viendo caídas mensuales, en términos mensuales, de este índice de precios mayoristas en Alemania o quizá también en otros países? Bueno, es razonable que ya sabemos que los precios fluctúan mucho en función del periodo y de la actividad. También tienen un componente estacional muy importante, pero sí que es de esperar que en Alemania, bueno, que tienen un sistema mucho más flexible, los precios puedan empezar a moderarse. No me atrevería a decir que podamos esperar en los siguientes meses también caídas con respecto a otros meses, pero es probable que en el medio plazo, desde luego, empecemos a observar que los precios mayoristas empiezan a descender ligeramente, porque bueno, la política monetaria está siendo muy agresiva, que así debe ser, y por tanto en Alemania sí que podríamos esperar una mayor contención. Extrapolable a otros países de Europa, eso también depende un poco de la rigidez de estos precios. Recordemos que los precios, y más los mayoristas, son lo que los economistas denominan viscosos, ¿no? También dependen un poco de en fin, no solamente de la actividad, sino de la renegociación de los contratos, y bueno, en general tendremos que esperar ver cómo evolucionan en otros países, por ejemplo en Francia, ¿no?, que digamos que es otro de los grandes motores potentes en Europa. Sin embargo, bueno, yo creo que es un buen dato en el corto plazo que puede ayudarnos a concluir que la política monetaria está empezando a surtir efecto, pero desde luego no deberíamos esperar una relajación por parte de Christine Lagarde, o no debería ser así, porque bueno, el IPI, o sobre todo la inflación en Alemania, recordemos que está por encima de los 2 dígitos, y hay un componente estructural de esta inflación que, descontando la energía, pues está empezando digamos, a introducirse en el resto de bienes y servicios de la economía, y por tanto, bueno, mucha prudencia. Bueno, prudencia, desde luego. Prudencia, no sé si también es lo que tienen los inversores con Alemania, porque hoy, esta mañana, ha habido una subasta de letras a 12 meses en Alemania, y el tipo de interés medio al que se ha colocado es un 2,25%. A 12 meses, apenas un año, los inversores le están exigiendo a Alemania una rentabilidad del 2,25%. Insisto, Alemania, que se ha considerado, bueno, pues el activo refugio, la deuda alemana por antonomasia en los últimos años. ¿Es que no se fían quizá los inversores de Alemania, Jaime? Bueno, digamos que precisamente es la señal de que ante esta caída del 4,2 mensual, el mercado y los inversores siguen advirtiendo a Alemania que
Desde luego, la inflación del 10,2% sigue siendo muy elevada en un país como Alemania, que históricamente siempre ha tenido una inflación muy inferior a la media de la eurozona, y ahora, sin embargo, el 10,2% es casi, bueno, es incluso algo superior a la media europea, que quiero recordar que está en el 10%. Entonces, esto unido a algunos temores que hay en cuanto a algunas medidas fiscales por parte del gobierno socialdemócrata alemán, pues están poniendo un poco en tela de juicio lo que debería ser una coordinación entre la política monetaria con subidas de tipos de interés y una política fiscal más restrictiva, con un control del gasto público y de la deuda. Eso es, digamos, la razón por la que los mercados, ante previsibles anuncios que se están dando en el gobierno alemán de medidas fiscales expansivas, sobre todo en el ámbito de la energía, pues puede condicionar o puede estar mermando en una mayor desconfianza en el mercado. Sin embargo, es evidente que Alemania es un motor económico muy potente en Europa y que desde luego va a hacer sus deberes. Por tanto, bueno, estoy seguro que el mercado, conforme la inflación empiece a estabilizarse, que es un proceso lento, no podemos esperar que esto ocurra en los próximos 3 meses, ¿no? Tenemos que esperar muchos trimestres para empezar a observar cómo la inflación en Alemania empieza a descender y con ello también la inflación en Europa. Y a partir de ahí, bueno, pues yo estoy seguro de que el mercado también responderá positivamente a ello. Pues muchísimas gracias, Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico. Gracias por estar aquí con nosotros y por analizar un poquito más profundamente este dato de IPP que parece que nos hace ser un poco más optimistas, pero como siempre hay que tener un poquito más de cautela. Gracias, Jaime. Muchas gracias a vosotros. Y por cierto, hablando también de datos y de